Un mar de arena dorada se extiende por el norte de China, un océano inmóvil que el viento y el polvo moldearon durante siglos. Este es el desierto de Taklamakan, una extensión de más de 337.000 kilómetros cuadrados, donde la vida parecía haber perdido la batalla. Pero hoy, en medio de esa inmensidad, los bosques echan raíces lentamente, dibujando un horizonte verde donde antes solo había desolación. Las tierras que las tormentas de arena borraban del mapa ahora vuelven a despertar, recuperando su pulso vital. Los chinos bautizaron esta colosal empresa como la Gran Muralla Verde, un proyecto ecológico que roza lo imposible y uno de los mayores esfuerzos de restauración del planeta. Cientos de millones de árboles ya han sido plantados, reclamando millones de hectáreas que se daban por perdidas frente al avance del desierto. El desafío consistía en transformar la arena inerte en un suelo fértil, un secreto guardado en un proyecto de miles de millones de dólares. La respuesta se encuentra en una ingeniería a una escala nunca antes vista. El cielo sobre Pekín se teñía de un ocre espeso, borrando el sol en pleno día. Era un enemigo invisible, pero que se sentía en cada respiración. Durante siglos, el norte de China ha luchado contra la arena. Cada vez que los vientos monzónicos descendían desde los desiertos de Gobi y Taklamakan, colosales tormentas de polvo cubrían la capital, transformando la luz del día en un crepúsculo perpetuo. En la década de 1990, hubo años en que los habitantes de la ciudad se vieron obligados a usar mascarillas durante más de 80 días, solo para evitar inhalar el fino polvo que soplaba desde el desierto. El origen de este asedio se remonta a millones de años, cuando el desierto de Taklamakan tomó forma. Las montañas Tian Shan al norte y las Kunlun al sur actuaron como una barrera infranqueable, bloqueando casi toda la humedad del Océano Índico y de Siberia. El resultado fue una vasta cuenca convertida en un páramo árido. La precipitación media aquí no alcanza los 100 milímetros anuales, casi 10 veces menos que en California, una región ya conocida por su clima seco. Para ponerlo en perspectiva, cada metro cuadrado de tierra en el Taklamakan recibe apenas la misma cantidad de agua que una botella de 500 mililitros a la semana. Es una cantidad insuficiente para que sobreviva cualquier planta. En verano, las temperaturas pueden superar los 40 grados Celsius, mientras que en invierno se desploman por debajo de los 20 grados bajo cero. Y las tormentas de arena pueden golpear en cualquier momento, sin previo aviso y sin piedad. Este clima extremo, combinado con la deforestación, el sobrepastoreo y la extracción excesiva de aguas subterráneas, agotó el suelo y aniquiló la vegetación. Se preparó así el terreno para que una desertificación descontrolada se extendiera por todo el norte de China. Aquí, en el corazón ardiente del desierto de Taklamakan, la solución no comienza con hormigón, sino con paja. El primer paso de este monumental programa fue un minucioso estudio del terreno. Ingenieros chinos emplearon cartografía por satélite y drones para analizar el movimiento de las dunas y la dirección del viento. Con estos datos, diseñaron un colosal sistema de cuadrículas. Se extendieron tableros de paja en diagonal sobre la arena, formando cuadrados de aproximadamente 20 por 20 pies cada uno. Sobre las dunas abrasadoras del oeste de China, la paja se despliega en pulcros patrones geométricos. Desde el cielo, la tierra parece un gigantesco tablero de ajedrez dorado que se pierde en el horizonte. Pero tras esa sencilla imagen se esconde una operación de ingeniería masiva, compleja y llevada a cabo en condiciones brutales. Millones de kilos de paja son transportados cientos de kilómetros hacia el interior del desierto, donde los vehículos se hunden en la arena blanda y las carreteras pavimentadas simplemente no existen. Una vez en el lugar, equipos de trabajadores cavan zanjas poco profundas y colocan los fardos de paja siguiendo las líneas precisas de la cuadrícula. Bajo un sol implacable, con temperaturas que superan los 49 grados Celsius y sin una sombra a la vista, cada movimiento se convierte en una batalla contra el calor y el agotamiento. Aún así, miles de trabajadores chinos persisten, porque cada cuadrícula de paja es más que una simple barrera. Es el cimiento para que la vida regrese. Este tejido estabiliza las dunas movedizas,
frena la fuerza del viento y crea microzonas donde la humedad puede persistir el tiempo suficiente para comenzar a plantar. Una vez que la retícula está en su sitio, entran en acción las perforadoras mecánicas y las máquinas de siembra. Estas abren pequeños agujeros en el centro de cada cuadrado, preparando el suelo para especies resistentes a la sequía como el saxaul, el álamo del desierto y el sauce rojo. Los plantones, cuidadosamente cultivados en viveros, son trasplantados en cada agujero. Cada joven planta se coloca con precisión para que sus frágiles raíces se asienten justo bajo la superficie, donde la capa de paja las protege del sol abrasador y de la arena en movimiento. Los operarios añaden una cantidad medida de agua y compactan la tierra alrededor de la base, asegurando el contacto de las raíces con la capa húmeda inferior. Con el paso de las semanas, la cuadrícula protectora sigue cumpliendo su función. La paja mantiene la superficie más fresca, reduce la evaporación y evita que la arena fina erosione el suelo alrededor de los brotes. Con el tiempo, la paja se descompone gradualmente por la acción del viento, el rocío y los microorganismos, convirtiéndose en un manto orgánico rico en nutrientes. Este fertilizante natural alimenta los sistemas de raíces en desarrollo, ayudándolos a extenderse más profundamente en las capas estables del suelo. Lo que comenzó como unos pocos brotes frágiles evoluciona lentamente hacia una red viva de vegetación, un armazón verde que ancla las dunas e inicia el largo proceso de reconquistar el desierto. Donde el sol implacable era antes un enemigo, ahora se ha convertido en un aliado inesperado. En lugar de limitarse a plantar árboles, se ideó una solución audaz: dejar que el propio sol cultivara el bosque. En el corazón del Taklamakan, una región que recibe más de 2.700 horas de luz solar al año, los ingenieros vieron una oportunidad única. En vez de permitir que el sol abrasador calcinara la arena, decidieron transformar esa energía en una fuente de vida renovable a una escala monumental. A lo largo de la autopista del desierto de Tarim, una cinta de asfalto que se extiende más de 436 kilómetros, se instalaron 86 estaciones de bombeo alimentadas por energía solar. Cada una de estas estaciones alberga cientos de paneles fotovoltaicos, cuya electricidad se utiliza para extraer agua subterránea desde profundidades que superan los 100 metros. El agua extraída viaja a través de una red de tuberías subterráneas y se distribuye mediante un sistema de riego por goteo. Esta ingeniosa red hídrica permite que más de 200.000 árboles sobrevivan a lo largo de la carretera, en un entorno donde la lluvia es prácticamente inexistente. Así, la autopista del Tarim se ha transformado en la primera autovía del desierto libre de carbono, un lugar donde la luz del sol genera electricidad, la electricidad produce agua y el agua sustenta la vida. Para optimizar el espacio, los campos solares se elevan unos 2 metros sobre el suelo. Esta disposición no solo permite que el aire circule libremente, sino que también crea un microclima bajo los paneles. El suelo sombreado retiene más humedad y se mantiene más fresco, favoreciendo el crecimiento de especies como el regaliz, el sauce rojo y el espino, que forman zonas verdes naturales bajo una fuente artificial de energía. Aquí en el Taklamakan, la energía solar hace mucho más que iluminar farolas o alimentar bombas. Ilumina la esperanza de una renovación ecológica. Este desierto, antes conocido como el Mar de la Muerte, se está convirtiendo en uno de los laboratorios ecológicos más grandes del mundo. Es un lugar donde la luz solar, la tecnología y la perseverancia humana convergen en un solo propósito. De lo que una vez se consideró una fuerza hostil, la humanidad ha aprendido a transformar la luz del sol en agua y la arena en bosque. Y en esta tierra, que alguna vez fue el Mar de la Muerte, el propio sol se ha convertido en la fuente de la vida. Se mueven en silencio, miles de ellos, en una danza sincronizada con el cielo. Son miles de espejos heliostatos, dispuestos en amplios arcos, que giran sobre 2 ejes para seguir la trayectoria del sol a través del firmamento. La luz que reflejan se concentra en la cima de una torre central, donde un flujo de sal fundida se calienta por encima de los 540 grados Celsius. Este calor intenso se utiliza para generar vapor a alta presión,
el cual impulsa las turbinas y los generadores que producen la electricidad. El calor sobrante se almacena cuidadosamente en tanques de sal fundida. Este sistema permite que la planta siga generando energía de forma constante durante la noche o en días nublados. Se calcula que la construcción y operación de esta torre de energía solar de 50 megavatios en pleno desierto de Taklamakan tiene un coste que ronda los 130 millones de dólares. Pero más allá de plantar bosques, estabilizar la arena y aprovechar la energía solar, China también ha transformado el borde del mundo. En el límite donde la arena se encuentra con la ambición, surge un nuevo tipo de paisaje. China ha transformado los bordes de sus desiertos en destinos de ecoturismo, creando parques que fusionan la ciencia y el turismo a lo largo de las fronteras del Taklamakan y el Gobi. Aquí, bosques artificiales, granjas solares y embalses de agua se entrelazan en un mismo espacio. En algunas de estas zonas, el turismo de base comunitaria está floreciendo, combinando alojamientos ecológicos con las tradiciones culturales de los pueblos uigur y mongol. Los viajeros también pueden unirse a travesías en camello que se adentran en el desierto, con duraciones que varían entre 2 y 5 horas, dependiendo de la ruta. Estos recorridos serpentean a través de imponentes dunas y hacen paradas en áreas de descanso habilitadas en medio de la arena. El coste de cada viaje oscila entre 40 y 120 dólares estadounidenses. Al combinar conservación, educación y experiencia directa, el Taklamakan se erige no solo como un símbolo de la tecnología de restauración ecológica, sino como una prueba de que los seres humanos pueden vivir en armonía con la naturaleza. Una cinta de asfalto negro se extiende hasta donde alcanza la vista, desafiando un mar de arena dorada. Para dar acceso a esta región, China se embarcó en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente, la autopista del desierto de Tarim. Concebida para unir las ciudades oasis de Lun Tai y Minfeng, la carretera atraviesa el corazón del desierto en un tramo recto de más de 300 kilómetros. Su construcción comenzó en 1993 y, tras poco más de 2 años de trabajo en condiciones extremas, la autopista se inauguró oficialmente el 4 de octubre de 1995. Los equipos se enfrentaron a dunas movedizas, tormentas de arena y temperaturas que superaban los 50 grados Celsius, con un coste total de aproximadamente 1.750 millones de UN, equivalentes a unos 260 millones de dólares estadounidenses. Bajo el pavimento se esconde una compleja cimentación de grava, esteras de paja y geotextiles, diseñada para impedir que la arena devore el camino. Hoy esta vía no solo conecta remotas granjas solares y estaciones de investigación, sino que también sirve como puerta de entrada al ecoturismo, guiando a los viajeros a través de uno de los paisajes más inaccesibles del planeta. Donde antes reinaba el silencio de la arena, ahora susurra el viento entre las hojas. Lo que fue uno de los paisajes más inaccesibles de la Tierra se ha transformado tras décadas de esfuerzo incansable, con resultados que superan cualquier expectativa. Cinturones de un verde intenso rodean ahora casi la totalidad del desierto de Taklamakan. Según datos oficiales, China ha recuperado más de 30 millones de hectáreas de tierra estéril. Este monumental proyecto ha elevado la cobertura forestal nacional desde un 10% en 1949 a más del 25% en la actualidad. En regiones como Aksu y Kaikea, donde antes solo había dunas interminables, hoy se extienden vastos bosques de álamos, espinos, almendros y nogales hasta donde alcanza la vista. Los científicos estiman que la frecuencia de las tormentas de arena ha disminuido un 82% en comparación con la década de 1980. Mientras tanto, en Kaikea, el número de días de polvo ha descendido de unos 100 a solo 30 por año. Aquellas tierras muertas absorben ahora más de 20.000 toneladas de CO2 anuales, formando lo que muchos describen como los pulmones verdes del desierto. El antiguo mar de la muerte, finalmente, ha aprendido a respirar. Bajo el sol implacable, un verde imposible se aferra a la arena. Es el final de un viaje extraordinario a través de la transformación de los desiertos de China. Lo que antes eran dunas yermas,
ahora son paisajes vivos que respiran al ritmo de la ciencia y la energía solar. La escala de esta metamorfosis plantea una pregunta inevitable. ¿Asistimos a un milagro de la naturaleza o al triunfo definitivo de la ingeniería humana?